En este caso tenemos una ponencia de Claudia Lira Latuz, que es profesora del Instituto de Estética y Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica de Chile. Y su presentación se titula Naturaleza y Educación de la Sensibilidad, el método Sati, atención, extrapolado del camino del arte budista japonés, aplicado a la producción de una obra de arte colaborativo. Damos la bienvenida a Lira para su presentación. Hola Lira. Hola, buenas tardes. No sé si están en los mismos horarios. Sí, acá Muchas es el gracias. mediodía, pero Muchas gracias por la invitación. La verdad es que les agradezco mucho que hayan realizado este encuentro, a Elvira, a ti y a todos los que participaron, porque es un alivio poder trabajar en comunidad, escucharlos y saber que desde distintos puntos de vista estamos más o menos arriba del mismo bote, llegando, tratando de llegar a la otra orilla para ayudar a los demás. Entonces, de verdad me conmovió mucho las presentaciones de la mañana. Ayer no pude estar porque estaba en otro congreso, pero lo de Lía es muy resonante con lo que yo hago, pero desde otro lugar, digamos, pero yo digo que es lo mismo dicho de otra manera. Entonces, es muy, muy bonito ver eso. Voy a compartir pantalla, dale, buenísimo. para que se pueda. Ahí, ¿se alcanza a ver esto? Sí, se ve ¿Sí? bien, se ve Ya, bien. buenísimo. Eh, ya, voy a partir. Ustedes me avisan cuando quede un poquito de tiempo porque puede que me entusiasme y me pase, por favor. Dale, yo te aviso. Ya. Voy a presentar lo que se llama el método Sati, que es un método que adapté y adopté de alguna manera del budismo, aplicado a una obra que es una parte de un trabajo que hicimos juntas con María Elvira Río, y es solamente una parte, que es una instalación de un mandala hecho con hojas de otoño. Entonces, voy a partir, espero que se pueda avanzar aquí, porque aquí. Primero que todo, voy a decir que las presentaciones de la mañana me sirven como contexto general, porque hay muchas cosas que no voy a poder explicar, pero la interrelación de todos los seres, todo lo que hablaron en la mañana es como la base sobre la cual estoy hablando. Y aquí hay un tema que pertenece también al contexto de la visión occidental dual, que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, voy a hablar desde esa vereda, desde la aistesis, de la palabra griega que significa, por un lado, percepción, emoción, sensación, sentimiento, y fundamentalmente quiero relevar que es un modo de conocimiento. Entonces, el cuerpo, que pertenece a este pensamiento dicotómico occidental, algunos dicen que no es una forma de conocimiento, que no produce una forma de conocimiento, pero desde la vereda de la práctica del budismo, efectivamente, el cuerpo tiene algo que decir. Y hay muchas líneas del budismo también, y a veces uno lee en la sinografía, he leído, por ejemplo, que hay una negación de los sentidos como una posibilidad de acceder a una percepción prístina de la realidad, y en realidad el concepto que falta para entender el rol de los sentidos en el conocimiento es el concepto de energía, el concepto de chi. Estoy también parada sobre la base de mi tesis doctoral, que escribí sobre la serenidad, sobre el concepto chino Jin, y ese concepto sirve para entender que nuestro cuerpo es energía, es chi, y que el proceso de transformación de la conciencia incluye el cuerpo, no lo excluye, y cuando operan las energías en nosotros, que tenemos tres energías fundamentales, pero donde el chi, que es el que compartimos todos los seres vivos, opera como una forma de unir todas las energías que nos constituyen, el cuerpo ingresa a una modificación de la percepción, y esa modificación de la percepción hace que los canales perceptivos se limpien y que podamos acceder a una visión, digamos, sin punto de vista de la realidad. Una percepción directa que incluye
algo que también es fundamental que se entienda desde el concepto de energía, que es la atención. Digamos que todo estriba en este rol de la atención, que tiene que ver un poco con lo que habla Lía también, y en la posibilidad de estar, de ser una presencia siendo, por ejemplo, acogiendo el trauma, por ejemplo. Entonces, ¿cómo opera esto? La experiencia es el fenómeno que me permite vivenciar el mundo. Entonces, la experiencia tiene una dimensión doble porque es un ex de experiencia, un salir a. Los canales me permiten como salir a sentir, a percibir los colores, las texturas, por ejemplo. Y el peri tiene esa doble dimensión de arriesgarse, porque hay un riesgo en el salir, y también la posibilidad del perito, ¿cierto? De adquirir una expertise en la medida en que me arriesgo. Tiene esa doble dimensión, y entre medio está la acción, la agencia, el poder de la agencia. Entonces, cuando estoy en la experiencia, estoy en la posibilidad de percibir de manera directa. Cuando estoy solamente en la mente, hay como un tamiz que me impide percibir al otro ser. Y de aquí estoy tomando de María Zambrano, de su texto Filosofía y Poesía, una frase que me ayuda mucho para entender este rol de la experiencia estética. Cuando uno dice experiencia estética es un poco como una tautología, porque cuando estamos instaladas en la experiencia ya es estético, o sea, ya hay éxtasis, hay sensación, hay emoción, están los sentidos como su parte fisiológica, que tiene una resonancia, se afectan y me permite escuchar, sentir, etc. Pero ahí hay un momento de esa experiencia en que yo, siendo tocado, por ejemplo, con la naturaleza y escuchando un ruido, puedo salir y perder mi atención. Entonces, el rol del budismo o de cualquier práctica es justamente tomar esa dimensión de salir y volver la atención también para incluirme dentro de la experiencia como un ser resonante. Entonces, María Zambrano dice, violentar la realidad es no dejarla aparecer en su carne. Entonces me tomo el concepto de carne para hablar de la carne de esta hoja que está aquí sosteniendo mi hijo y la carne de nuestro cuerpo, que ambas son chi. Entonces es posible que yo pueda ingresar a la comprensión de otro ser siendo el otro ser. Eso se traduce a veces como metáfora como cuando yo estoy alineado en los tres centros, o sea, en la condición ontológica y epistemológica de la serenidad, que es una puerta de entrada en un final, yo me transformo en agua. Ese transformarse en agua significa volverse receptiva y significa sentir con, o sentirme dentro de, sumergirme, tiene distintas formas de hablarse de ello. Desde esa perspectiva yo podría sentirme cómo se siente el árbol, sentirme cómo se siente el agua, y eso no significa que yo pierda mi condición humana, sino que significa un proceso, entre otras cosas, empático, pero que desde las perspectivas orientales se entiende como resonancia. Entonces, dije que la serenidad es una puerta de entrada y no de salida, porque es una condición que me prepara para la empatía o para la receptividad o para la resonancia, pero eso tiene también, digamos, niveles de afinamiento, y cuando digo afinamiento estoy hablando siempre de energía. Entonces, la transparencia es la afinación más profunda, y eso podría ser traducido como el estado búdico, pero el estado búdico es intraducible, no sabemos lo que es. Entonces, es importante que aquí está en el género de la condición epistemológica la posibilidad de entrar en la violencia, a propósito de la ponencia anterior. Entonces, cuando yo no permito o no estoy en la condición de relacionarme con la experiencia de una manera no impositiva, estoy ya violentándome y violentando la realidad. Entonces, lo complejo es cómo ingresar o cómo permanecer más tiempo en esa condición ontológica y epistemológica. Entonces, en esa búsqueda, aparte de la tesis doctoral, y haciendo muchas prácticas con mis alumnas y alumnos y alumnas en la universidad,
alguna alumna, que es Catalina Mancilla, me sugiere que estos ejercicios que yo realizo en clases los convierta en algo concreto, en un método con un nombre y todo. Entonces, transformo esto en una bajada, diría yo, práctica desde la estética de la parte práctica del octuple sendero, que es esfuerzo, atención, concentración, y le pongo método Sati. Consiste en entrenar la atención concentrándola en la sensación corporal mediante un esfuerzo. Y aquí me apoyo fundamentalmente en la experiencia estética. Entonces, con el concepto de ocio, Xiuqian, y con el concepto de serenidad, Jing, como una condición, insisto, ontológica y epistemológica de entrada. Cuando los sentidos son estimulados por el despliegue de la naturaleza, ocurre la resonancia sensorial afectiva y en un momento de sensibilidad más profunda el despertar de los sentimientos. Y el sentimiento fundamental como un tipo de inteligencia simultánea es la compasión. Entonces, todos sabemos aquí que el octuple sendero se practica de manera simultánea, la comprensión del pensamiento, la recta intención, la meditación y la moralidad. Ahora, ¿por qué me focalizo básicamente más en la práctica? Porque a la medida en que yo voy tratando de comprender, ¿cierto?, los preceptos budistas, pero practico sistemáticamente y amorosamente, voy a decir aquí también, tratando de alcanzar una neutralidad, la moralidad es una consecuencia natural de la práctica continua. Y voy a mostrar esto porque me sirve mucho pedagógicamente para mostrar la condición ontológica y epistemológica a la que me refiero. Esto es un extracto de la doma del buey, y sabemos que en la doma del buey hay una procesividad, ¿cierto?, donde el látigo y la soga, que son dos condimentos de la práctica, que también deben ser bien entendidos para que no haya violencia. La persona que somos nosotros, pero la persona, cuando me refiero a la persona, me refiero a este cuerpo transformado, a este cuerpo que ingresa de lleno en la inteligencia, donde hay unión mente-cuerpo, y eso lo habló un poco Elvira ayer, ¿cierto? Me refiero a un tipo de cuerpo que en japonés se dice mi, que es el cuerpo Chen, que también aquí hay diferencias, y no me voy a meter ahí porque si no termino nunca, en distintas escuelas, y se entiende que es el ajuste de la mente al cuerpo, del cuerpo a la mente. La cosa es que están alineados el cuerpo y la mente en el tiempo del cuerpo, y en esa condición ontológica que es un vacío, silencio, serenidad y distensión corporal, hay una energía que fluye, entonces eso cambia mi percepción. Por eso que hablo desde la estética como la inteligencia de la compasión como una experiencia perceptiva. Y ahí tengo la experiencia de la belleza. Y aquí quiero hacer una inflexión bien importante porque el tema de la belleza tiene una larga data en el occidente, pero la belleza aquí se entiende como, también lo voy a hablar en metáfora, como lo que dice Okakura Kakuzo, dice la belleza es asistir callados al despliegue de una nube. Entonces, el asistir callado es esa condición que vemos en esta imagen de un círculo que es una esfera no plana y con una energía dentro en movimiento, que esa energía puede ser afinada mucho más. Y en esa primera impresión que yo llamo el toque de la naturaleza, que el toque es bien concreto, es distintos colores, distintas formas, distintos sonidos, etc., produce naturalmente en mí esa idea de insistir en lo natural. Es muy importante porque la energía de la naturaleza produce la vuelta, el retorno a mi condición original, y me da también la posibilidad de abrirme a una forma distinta del conocimiento que incluye al cuerpo, que no rechaza los sentidos, porque en esa condición epistemológica hay desapego, y el desapego no es una violencia, no es una no compasión, sino que todo lo contrario. Entonces hay una serie de trabajo a nivel epistemológico que hay que realizar para que los preceptos budistas puedan ser comprendidos no desde la lógica de Occidente, no desde el pensamiento dual, etc. Entonces, el toque de la naturaleza no es ese toque romántico también del Occidente. Es un toque donde yo soy una presencia resonante, sintiente, despierta, y ahí me tomo el concepto de nuevo de la atención, con un tipo de atención que fluye
y que al mismo tiempo ese fluir significa que entra de lleno en el movimiento del mundo. Entonces la belleza no está en mi capacidad de percibir, no está necesariamente en los objetos, sino que en la reunión. Aquí me tomo de la mano de la comunidad. La reunión no es solamente conmigo misma que ocurre en ese momento, sino que con cualquier ser que está hecho de esta misma energía. Y ahí se produce el proceso de resonancia, que no voy a entrar a describirlo ahora, lo estamos trabajando hace tiempo con Elvira, sino que quiero solamente hacer estos ejemplos para poder ingresar al ejercicio de Sati en esta obra. Y ahí tenemos la otra imagen de la Doma del Buey, que es la experiencia de la belleza, cómo los ríos fluyen y las flores son rojas, la talidad, tal como es en el movimiento del aquí y el ahora. Ahí tengo la oportunidad de ver el movimiento de la nube y ese entrar de lleno en el ser del mundo, siendo yo también, ¿cierto? La reunión, la comunidad, es donde aparece esta dimensión de la belleza. Pero ese toque de la naturaleza no es solamente un toque de esa dimensión de darme cuenta de que soy y los demás es y podemos ser juntos, sino que también es el toque de la impermanencia y aquí hay un toque, ¿cierto?, de la muerte también como una característica fundamental de la realidad. Y yo me atrevería a decir que todo ese toque, primero, me abre a los signos que también vivió el Buda, ¿cierto? La experiencia de ver un viejo, un enfermo y la muerte, y en una segunda instante, lo que se llama Samvega, en una segunda instante, ¿cierto? Prasada. Comprender que en esa neutralidad, silencio, serenidad, no solamente hay un encuentro y un vivir con, sino que un camino, ¿cierto?, al despertar. La serenidad es una condición de entrada que me permite vislumbrar la interconexión entre todos los seres, mi rol energético en esa interconexión. Entonces, no solamente la violencia se genera por una pérdida de atención, sino que mi pérdida de atención produce también un efecto en el mundo y también si extendemos la energía como atención, no solamente nosotros nos dormimos, sino que todos los seres que no han recibido nunca atención, y eso lo entiendo como violencia, también están fuera de esta posibilidad. Entonces, la atención surge como una especie de fuerza, ¿cierto?, que puede hacer que también la Tierra, el mundo en su totalidad que ha perdido la atención, pueda de nuevo ingresar a esta armonía cósmica de interconexión. Entonces, el chi, la energía, es un condimento que tenemos a la mano, que es gratis y que podemos retomar para ingresar a la condición epistemológica. Entonces, Gaín o Cano se convierte en un concepto fundamental al que podemos entrar por la práctica. Voy a tomar el concepto japonés que me sirve un poco más para traducir esta experiencia, sentirse profundamente y conmoverse por la estimulación del mundo exterior. Esta experiencia entonces me ingresa de lleno a un tipo de conocimiento que se llama contemplación, ver y ser visto, y ese ver y ser visto tiene también profundidad de capa. Ver y ser visto en un primera instancia es efectivamente ver con los ojos lo que es a lo mejor que no había visto por una falta de atención, y la entrar en comunión, ¿cierto?, es ser visto por lo otro porque tenemos la misma energía y podemos entrar en resonancia. Yo he podido entrar porque estoy pudiendo ver, por ejemplo, pero en un segundo momento aparece otra atención, que es la atención del mundo, y el ver y ser visto es algo que me ve también a mí, que soy yo, pero tampoco soy tan exactamente el yo, porque no es el ego, es la persona, que es otra condición, que es la que vimos en imagen. Entonces, traté de poner algunas cosas aquí para poder ir acortando. En el contexto de la estética, la práctica de sati conduce a una condición epistemológica que entendemos como percepción pura, directa, una experiencia de la realidad, es decir, una sensibilidad que la podemos también definir como escucha atenta, que también siempre tiene dimensiones, producto de la pureza de los sentidos, y esa pureza no me refiero a nada moral, me refiero sencillamente al desapego en relación con el silencio alcanzado por la mente-corazón o mente-reflejo, tras el contacto con la naturaleza o a través de un esfuerzo
personal por concentrar la atención en la presencia individual en conexión simultánea e interrelación con el tiempo y espacio que estamos habitando. ¿Qué se aprende en este método Sati? A tomar conciencia del cuerpo, a sentir, a saborearse, saboreando, a estar dentro y afuera simultáneamente, a no abandonar el cuerpo ni a otro cuerpo, que es lo que hemos hecho durante mucho tiempo, no estar atento a mi propia sensorialidad, y ahí uso la palabra zen, o sea, sensorialidad, a través de la concentración de la atención en la sensación física provocada por los sentidos, cuando reciben información externa, el canto de un pájaro, por ejemplo, o interna, latidos del corazón, respiración, entre otras, constatando las emociones o sentimientos vinculados a esa experiencia. Este entrenamiento posibilita la incorporación de la sensibilidad al campo de nuestras habilidades cognitivas, abriendo un espacio a los sentidos, a las sensaciones y a las emociones para conocer qué siento y cómo me siento ante lo que sucede y al mismo tiempo, ¿cierto?, conocer desde ahí la energía, el ser del mundo, de lo otro. Entonces, estoy hablando solamente de la experiencia estética en sentido amplio, porque también hay otras modalidades de la experiencia estética que también se producen simultáneamente, que es la experiencia de la obra de arte, que es la experiencia de los sentidos en sentido restringido, y la experiencia estética de la vida cotidiana, el SAMU. Entonces, hay que entender que cuando los sentidos trabajan unidos y se produce la unión mente y cuerpo, los sentidos se transforman. En estética eso se entiende como la transformación del ojo, del ver a la escucha, y en un momento más afinado, poéticamente se dice escuchar con todo el cuerpo. Ahí hay unidad mente-cuerpo, hay una atención distinta, y la atención, ¿cierto?, es el fenómeno más importante y yo diría misterioso de la práctica. Aquí tenemos los habitantes inesperados. Es una fotografía y la pongo porque mi trabajo constante personal implica trabajar en la experiencia estética todo el día y todos los días. O sea, no es una cosa que de un trabajo solamente mental, tratar de comprender, sino que trato siempre de comprender desde el cuerpo y desde ahí, ¿cierto? Trabajar es leyendo, escuchando, otras maneras para poder traducir, si es posible, al nivel como lo entiende también Wittgenstein, que también fue mencionado aquí, no como elaborar conceptos, sino para hacer una descripción de la experiencia. Entonces, cuando nos acercamos a la realidad, ¿cierto?, y decantamos, nuestra energía se afina, de repente en el ver empiezan a aparecer otras dimensiones, los pelitos de los pétalos, los bichitos que no vimos en una primera instancia, alcanzamos una profundidad en la experiencia. Empecé a trabajar hace mucho tiempo con la idea de sanar el suelo. Yo trabajo con un equipo, no trabajo sola, trabajo con agrónomos, con arquitectas, arquitectos, con un grupo de trabajo. Siempre trabajo en equipo, siempre haciendo comunidad. Creo que es la manera de acompañarnos en el proceso de transformación de la conciencia. Y también estaba Sadhguru trabajando con la idea de salvar el suelo, es una campaña también. Entonces yo le cambié un poco la palabra de salvar porque esa palabra es muy occidental, siempre creemos que los seres humanos podemos salvar a alguien, en realidad nosotros somos solamente un elemento, un eslabón de la vida, entonces más bien sanar. Entonces, sanar el suelo comienza por pisarlo, sintiendo la planta de los pies, la atención en la sensación y al mismo tiempo dejar las hojas sobre el suelo para nutrirlo. Las hojas de este otoño que se va mañana, y este es un post que siempre hago post, durante la madrugada, no son basura sino alimento. Entonces, cómo trabajar desde la experiencia estética, pero también desde lo que vamos sabiendo desde otras líneas del conocimiento. Por ejemplo, sabemos que la Tierra, y esto está hecho por fotografías, cuando está compacta y seca, está, ¿cómo se dice? Como sin luz, sin energía. Cuando está olorosa, negrita, porosa, tiene luz, tiene energía, está viva. Entonces,
cómo nuestra mente nos dice que cuando las hojas del otoño caen son basura, entonces la gente suele barrer. Entonces, sabiendo todo este conocimiento y viendo en mi comunidad, que la gente barre y deja el suelo pelado y eso le hace mal al suelo, no lo sanamos así, cómo sentir que eso también es nuestro propio proceso de sanación, ¿cierto? Siempre en diálogo, fue lo que motivó esta obra. Entonces, decidí hacer una acción que se llama arte colaborativo. Primero, entrar en una nueva relación con lo que yo hago diariamente, que es recorrer mi barrio, conectarme con los árboles. Yo siempre he querido mucho, tengo un vínculo afectivo desde niña con los árboles. Entonces, a esos mismos árboles que siempre miro y contemplo, no en un ejercicio de evasión, insisto en esto, sino de entrar en resonancia. eh, y lo digo desde algo que escuché de otra académica en un momento con que esto era algo muy hippie, muy romántico. Y si entendemos que detrás del toque de la contemplación está el mullo, la impermanencia, ¿cierto? Esto no tiene nada de romántico, es bien concreto y bien real, ¿cierto? De que somos naturaleza, que mi cuerpo es naturaleza, que así como una hoja cae y se reintegra al suelo, yo también como cuerpo soy una hoja que cae, que envejece, que se transforma y que voy a ser también parte de ese cuerpo del cosmos. Entonces, eso que es no rechazar la muerte, sino integrar a la muerte a la vida como una condición humana, es lo que entendemos cuando contemplamos. Lo entendías desde pequeña, pero también cómo llevar eso como al diálogo de la sustentabilidad, al diálogo de la interculturalidad, porque no hacemos interculturalidad solamente con los otros humanos de otras culturas, sino que también con con estos seres que también viven, que sienten el dolor, entonces que también están implicados en esta interconectividad. Entonces, eh, aquí están ellos y me pareció como muy potente que en el radio que tomé, que son más o menos unas 10 cuadras alrededor de mi casa, todos los árboles que estaban ahí, con los que yo siempre me contactaba y algunos había posteado algunas cosas, eran todos del norte de América, hasta Guatemala más o menos, hasta México, algunos, y el resto eran todos asiáticos. Entonces fue una impresión muy impactante para mí darme cuenta de que estaba rodeada de árboles como la amelia, el paraíso sombrilla, el kiri, el ginkgo, el ciruelo, los castaños que son del Asia Menor. Fue muy impactante, la verdad. Entonces, no era una manera solamente de generar una obra estética donde hubiera mucho color y mucho olor, donde hubiera un encuentro directo en un espacio cuidado, sino que era una manera muy personal de integrar a mis amigos, árboles, que lo considero así, a estas personas con las que me vinculo diariamente, a mi obra. Y dije, esto no puede ser mi obra, sino que es algo que tiene que ser colectivo. Entonces me invité a algunos alumnos, a algunos amigos a recoger hojas, también estuvo Elvira recogiendo hojas, nos demoramos más o menos 5 días en recoger 20 bolsas grandes de basura de hojas, pero con mucha atención. Fueron recogidas con cuidado, sin que se rompieran, las trasladamos porque están vivas, si bien cayeron al suelo, todavía tienen energía, esa energía se reintegra solamente cuando se transforman en tierra, siguen en un proceso de vida paulatino hasta reintegrarse. Entonces ahí practicamos la atención concentrada en el SAMU y el diálogo con las vecinas fue súper interesante. Las vecinas me di cuenta que había muchas vecinas que eran muy ancianitas que vivían alrededor de mí, las había visto, pero nunca había conversado con ellas, entonces fue un proceso bien también de entrar en relación y ahora seguimos en relación. Entonces voy un día en la noche caminando y veo que una vecina tiene un montón de hojas ahí, entonces me acerco y le digo, vecina, ¿usted me regalaría sus hojas? Y me dice, ay, sí, te las regalo, llévatelas porque no sé si con ella. Entonces la quedé mirando y me dice, ¿para qué quieres esta hoja? Entonces le conté de esta obra y se sorprendió que eso que ella consideraba basura fuera a formar parte de una obra de arte. Entonces la obra se llama Esto no es basura, porque las hojas que caen, aparte de que tienen una composición nutritiva para el suelo,
si yo las dejo sobre el suelo, ¿cierto? Van a transformar ese suelo en un suelo fértil. Entonces ahí tenemos a Giovanna y a Andrés participando del proceso de recolección y en la municipalidad hizo esto, entonces esto me permitió ir viendo no solamente quiénes eran, cómo se llamaban estos amigos con los, anónimos con los que yo compartía diariamente durante años, sino que también me di cuenta de que habían errores, entonces ahora voy a ir a la municipalidad y decirle, mira, este árbol no es tal, este otro, porque le habían puesto otros nombres. Fuimos viendo detalles que a veces eran muy, y esto es la concentración de la atención, en la parte estética. Parecían iguales los árboles, pero al mirarlos con atención, pequeños detalles de la semilla, de la configuración de la hoja, el tono del verde me permitía distinguir, ¿cierto? Entonces, eso es el proceso de afinación de la percepción, pero como sensación, como emoción, como un conocimiento que es corporal, que es experiencial. Distintas texturas, una vecina nos regaló granadas, seguimos recolectando y apreciando, ¿cierto? Todo el entorno. Esto no es basura, insisto, se llama la obra. Y otra vecina, ¿cierto? Que lo recogimos todas las hojas, después no sé, no hay hojas acá, una vecina muy viejita, me dice en un momento, muchas gracias, me dice, es muy bonita esta labor. Entonces ella lo entendía también como que ella estaba muy viejita y no podía recoger las hojas, entonces yo le estaba ayudando. Entonces aparece otra dimensión también, la dimensión de colaborativa de un esfuerzo físico que ella no puede hacer, lo hacemos nosotros por ellas, las invitamos a ver después la obra. Esto es parte de un proceso de estar permanentemente viendo el proceso del movimiento, de la mutación de la naturaleza. 4 estaciones, 24 estaciones, 72 estaciones, un movimiento continuo de percepción que produce, ¿cierto?, la modificación de la conciencia. Hicimos un mandala. Em, Me queda Discúlpame, poquito. Claudia, sí, ya estamos pasados 2 minutos de la ¿En media serio? hora. Ya. Voy a mostrar Sí, solamente imágenes, el proceso de dale, dale, buenísimo, sí, porque hay de los muchas preguntas alumnos y está haciendo el bueno. mandala, los alumnos haciendo el mandala, la obra misma, todo lo que significó ese proceso, la inauguración, un viento que trajo en otro momento la posibilidad de llevar semillas a la galería, los niños conociendo con las semillas, el cuentacuentos ahí contándole que el viento trae las semillas, ¿cierto?, en un segundo momento y ahí se cultiva la experiencia de los sentidos, muy importante. Todo esto está en mi Instagram escrito, así que pueden leerlo ahí. El caminar en el mandala, acostarse sobre la tierra, jugar. Los niños sugirieron hacer una montaña con las hojas y tratarlas con cuidado para devolverlas a la tierra, para nutrir, y su proceso de transformación, después ponerlas en mi jardín para que sigan y bueno, la vida continúa. Los alumnos que hacen su propio proceso de contemplación del otoño para entender, hacen obra, y una alumna que se inspira en este mandala y hace una obra de teatro replicándolo. Entonces, la resonancia que llega un poco más allá. Ya, ahí estamos. Bueno, muchas gracias, Claudia, la verdad que muy inspiradora tu presentación, me gustó mucho. Em, hay más que una pregunta, es un comentario de una persona que dice: encuentro resonancias con el trabajo de la artista colombiana Eulalia de Valdenebro. Y yo aprovecho también para decir que cuando te escuchaba también me hacía acordar mucho a Krishnamurti y sus diarios, y donde da cuenta de su vida cotidiana y de cómo estaba permeada por esta atención a esos pequeños detalles de la naturaleza, las hojitas de los árboles, los animales, los pájaros. Así que bueno, después, bueno, vamos con una pregunta. Hay una pregunta que dice: ¿cómo en la cotidianidad podemos practicar la atención a la belleza con el fin de lograr la unión? Bueno, primero que todo hago un anuncio que yo tengo una página, en este momento está en reparación, pero se llama www.satifloriarte.com, donde está la metodología. Hay muchos ejercicios que se pueden practicar ahí. El primero es el ejercicio de los sentidos, donde uno va trabajando con los sentidos, va aprendiendo mucho en la práctica. Y es un conocimiento personal, pero trabajamos en grupo para poder escucharnos y ver bien ciertos detalles de la experiencia. La experiencia de la belleza es el ver.
lo que está ocurriendo ahí. Entonces, en la vida cotidiana, cuando estoy cortando un tomate, el color, la forma, la textura, el olor, el sabor, es la conexión con los sentidos para generar el nacimiento y la conexión con la atención y el vínculo. Entonces, es muy importante y quiero hacer un link con lo que dice Lía. Esta práctica de este tipo lo que me hace también es fortalecer un espacio receptivo para escuchar el trauma del otro, por ejemplo, mi propio trauma. Es una práctica que se une mucho con lo que hablaba ella como una manera de complementar y de fortalecer un espacio interior receptivo, de escucha. Entonces, la belleza no está solamente en las formas que uno dice, ah, esto es lo bello, como viene de Occidente, algo muy anquilosado. Está en todo, porque en realidad es la posibilidad de ver el movimiento, de ver la transformación. Entonces hay un poema japonés que me gusta mucho que dice, hay una niebla, ¿cierto? Y una vaca acaba de hacer su excremento y el poeta dice, y sale un vapor de este excremento. Entonces, ¿cómo voy a hablar en un haiku de un excremento? Pero se mezcla el vapor del excremento con la niebla y eso es el haiku. Entonces, la condición ontológica epistemológica me permite una apertura al movimiento en toda su dimensión estética. Y eso es la belleza, no solamente lo que tiene lindas formas, lo que me gusta, sí, sino que más allá del me gusta, no me gusta, la neutralidad y el acercarse a todo el movimiento. Entonces, eso es, yo creo que son cosas que son importantes de aclarar. Muy bien, muchas gracias. Y otra pregunta es, ¿cuál es la relación entre la concepción de la estética de la filosofía occidental y el budismo? Si encontrás algún paralelismo o diferencias. Hay bastantes diferencias, pero también hay autores, por ejemplo, como John Dewey, María Zambrano, que explican desde, desde los conceptos filosóficos una otra filosofía. Heidegger también está en el límite de eso. Eh, por eso que hablo de la serenidad como una puerta de entrada y que puede unir Oriente y Occidente. Ahí hay una inflexión súper importante para comprender la serenidad no como un concepto, sino como algo vivencial. Están en la experiencia. Por ejemplo, John Dewey dice, ocupamos los sentidos para satisfacer el placer, pero no para abrirlos a la intuición, por ejemplo. Entonces, hay trabajo. Merleau-Ponty también está como en el diálogo intercultural, en la filosofía intercultural. Lo que falta muchas veces a Occidente es la parte más como práctica del camino búdico, el esfuerzo de concentrar la atención, como vérselas con la experiencia. Porque nosotros tenemos, ¿cierto?, todas las dos primeras partes, que es el ejercicio epistemológico más duro, ¿cierto?, comprender los conceptos, qué sé yo, pero eso no ha separado de la práctica y la ética yo siempre la veo como una especie de experiencia que es obvio que vamos a ir hacia lo ético cuando unimos la experiencia con el corazón y con el pensamiento. Entonces, mucha filosofía occidental está en la misma dicotomía sujeto-objeto y ve la belleza como algo anquilosado, algo que es así y no de esta manera, y descarta descarta el cuerpo. O sea, ahí ya estamos en algo que es grave. Y el cuerpo es una herramienta que no es una herramienta, sino que, pues esa palabra es una mala palabra, nosotros somos cuerpo. Entonces el cuerpo tiene un qué decir en el conocimiento, no podemos dejarlo aparte. Nosotros no podríamos transformar nuestra conciencia sin nuestra parte cuerpo. Entonces, la tierra es un cuerpo, el agua es un cuerpo, entonces esa noción de cuerpo es muy importante. Sí, yo creo que, bueno, un gran aporte de Oriente a Occidente es estas metodologías de entrenamiento de la atención que muchas veces pasan por lo corporal y Sí, no se quedan en una cuestión mental que siempre recae en un dualismo sujeto-objeto. sí, y quiero decir algo importante también ahí. Esta práctica es gratuita. Entrenar nuestra atención es una forma de ser humano. Entonces, tenemos todo a la mano. Entonces, yo quiero decir que la página es gratuita, que los métodos gratuitos, acá en el Campo Oriente hay meditación gratuita,
estamos al servicio de la conciencia. Ese es nuestro rol como seres humanos. Entonces, como tratamos el mundo, también lo adormecemos. Entonces, si nosotros entrenamos nuestra atención, si el cuerpo es vital, la energía está ahí, traemos la mente al tiempo del cuerpo, como dice Dogen, además, nuestra vida cambia radicalmente. Esa es nuestra labor. Ay, wow. Y Muchas gracias. demasiado. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte, tu presencia acá. Estamos muy honrados. Y bueno, vamos a continuar. Ahora nos preparamos para la última presentación de este bloque temático. Así que bueno, nos vemos, Claudia. Hasta luego.